este último capítulo veremos variable aleatoria continua, su función densidad, veremos la distribución normal estándar, la distribución normal y también veremos intervalo de confianza. Cuando vimos variable aleatoria discreta, los valores de x se saltaban. Por ejemplo, x podía ser 0, 5, 7, 9, cada uno tenía una probabilidad, pero entre, por ejemplo, un valor y otro no existían valores entre medio, se saltaba 0, 2, 5, 7. Sin embargo, una variable aleatoria continua, entre dos valores de x están todos los valores que están entre medio, los infinitos valores que están entre medio. Eso es una variable aleatoria continua. Cuando es una variable aleatoria continua, la probabilidad en un punto en específico es 0. Por ejemplo, si yo estoy tomando el tiempo en que llega un paradero, cuánto se demora en pasar el bus, podría demorarse 15 minutos 18 segundos. Esa probabilidad que se demore exactamente ese tiempo es 0, porque se podría tomar cualquier valor. O sea, ¿cuál es la probabilidad que se demore 12 minutos, 18 segundos y 23 milésimas? Eso es 0. Lo que podemos hacer en una variable aleatoria continua es considerar un intervalo. ¿Cuánto se demora entre 15 minutos, 18 segundos y 23 minutos y 14 segundos? Y esa probabilidad se puede calcular, pero en un punto en específico va a ser 0. Lo que nos permite calcular las probabilidades en una variable aleatoria continua es la función densidad. La función de densidad tiene tres características especiales. Es una función que siempre es mayor o igual que 0, o sea, hasta arriba del eje X. Segundo, la función de densidad a través del área nos permite determinar cuál es la probabilidad de X entre dos valores. Es decir, si yo quiero calcular la probabilidad de que X esté entre A y B, calculo el área entre el intervalo A y B y la curva. Esa área nos da la probabilidad de que esté X en ese intervalo. La tercera característica de la función densidad es que siempre el área entre el eje X y la curva te tiene que dar 1, o si no, no es una función densidad. Entonces, tal como dijimos, siempre el área entre el eje X y la curva nos va a dar la probabilidad en ese intervalo. Veamos un ejemplo de función de densidad de una variable aleatoria continua. En esta gráfica nos preguntan cuánto vale K y nos preguntan estas probabilidades. Como es una función de densidad, el área entre la curva y el eje X tiene que ser 1. Acá tenemos un rectángulo y tenemos un triángulo. Si sumamos esas áreas nos tiene que dar 1, porque es una función de densidad. El área del rectángulo sería del 0 al 2, hay 2, por la altura, que es K, es el área del rectángulo, más el área del triángulo, que sería del 2 al 6, que es 4, por la altura, que es K, partido por 2. Base por altura dividido por 2. Y esa área tiene que ser 1, porque es una función de densidad. Simplificamos. Me queda 4K igual 1, por lo tanto K vale 1/4. Así que ya hemos resuelto la primera parte. Como una función de densidad, entonces, el área entre la curva y el eje X tiene que ser 1. Eso implica que K vale 1/4. Vamos a calcular ahora la probabilidad que X esté entre 0 y 1 medio. Entre 0 y 1 medio tenemos un rectángulo donde la base es 1 medio y la altura era 1/4, que es K. Entonces el área es 1 medio por 1/4. Así que esa área es 1/8, 0,125. Y esa sería entonces la probabilidad de que X tome el valor entre 0 y 1 medio. Recuerda que esto puede ser así o con igual y daría exactamente lo mismo, porque la probabilidad en un punto es 0. Así que la probabilidad que X esté entre esos valores es 0,125 o un 12,5%. Pasemos a la B. ¿Cuál es la probabilidad que el X
esté entre 0 y 2. Entre 0 y 2 tenemos un rectángulo, la base es 2, la altura es 1/4, simplificamos y me queda 1/2. O sea, hay un 50% de probabilidad que esté entre 0 y 2. Veamos la C. La probabilidad que X esté entre 2 y 3. Entre 2 y 3 tenemos un trapecio. Para calcular esa área del trapecio, podríamos ocupar la fórmula del área de un trapecio o sacamos el área del triángulo grande y le quitamos el área del triángulo del extremo. Vamos a optar por esta segunda opción. Para calcular la altura I del triángulo de la esquina, vamos a hacer una proporción de trazo. 3 es a I, como 4 es a 1/4. 3 es a I, como 4 es a 1/4. Ese 4 pasa multiplicando. 16. Por lo tanto, la altura es 3 partido por 16. Entonces, ya podemos sacar el área del triángulo que está en la esquina. Saquemos el área del triángulo grande. Sería 4, que es la base, por 1/4 partido por 2. Y le quitamos el área del extremo, que sería 3 por I, que lo calculamos como 3 partido por 16, partido por 2. Esto nos queda 1/2. Esto me queda 9 partido por 32. Mínimo común 32. 16 menos 9. Y eso es igual a 7 partido por 32. O sea, la probabilidad de que X esté entre 2 y 3 era 7 partido por 32. Ahora, como les dije, también podrían haber sacado esa área con el área de un trapecio. O, como lo hicimos, restamos el área de los dos triángulos. Vamos a ver ahora la distribución normal estándar. Es cuando su media es 0 y su desviación estándar es 1. Esta variable aleatoria continua tiene una gráfica así, que se llama la curva de Gauss, que tiene el nombre del matemático Friedrich Gauss, y está dada en unas tablas donde uno puede determinar la probabilidad de que z sea menor o igual que un cierto valor. O a veces se da la probabilidad de que z sea mayor que un cierto valor, depende de la tabla que tú estés usando. Las tablas que vamos a usar acá son de esta forma, donde a un lado aparece un valor de la variable que se le llama z y al otro lado la probabilidad. Por ejemplo, en la primera fila dice que z es 0,67 y al lado dice que la probabilidad de que z sea menor o igual que ese valor es 0,749. Eso significa que la probabilidad de que z sea menor que 0,67 es 0,749. Como esta curva es simétrica y nos colocamos en el 0, la probabilidad de que z sea mayor que 0 o menor que 0 es un 50%. Como esta es una variable aleatoria continua, tú puedes colocar la probabilidad de que z sea menor que 0,67 o menor o igual que 0,67, va a dar lo mismo, porque la probabilidad en un punto es 0. Veamos otro punto. Por ejemplo, para el 1, la probabilidad de que z sea menor o igual que 1 es 0,841. Significa que la probabilidad de que z sea menor o menor o igual que 1 es un 84,1%. Y así sucesivamente. La probabilidad de que z sea menor que 1,64 es un 95%, etc. Siempre la tabla te va a estar indicando la probabilidad de que z sea menor o igual o menor que un cierto valor que te está dando ella. Por ejemplo, la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,15 o menor, da lo mismo porque la probabilidad en un punto es 0, puede ser menor o menor o igual, la tabla te está indicando que es 0,875. Es decir,
la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,15 es un 87,5%. Veamos la B ahora. La probabilidad de que z esté entre 0,67 y 1,28. Como me están preguntando entre dos valores, hago lo siguiente. Me voy a la tabla y yo quiero calcular entre 0,67 y 1,28. O sea, quiero calcular esta área. Según la tabla, que sea z menor que 1,28 es 0,9. O sea, la probabilidad de aquí para acá es 0,9. Que sea z menor que 0,67, veamos la tabla, es 0,749. O sea, esta probabilidad es 0,749. Entonces, esta probabilidad, que es equivalente al área, sería esta área menos esta. O sea, hay que restar 0,9 menos 0,749. Restamos. Me da 0,151. Y eso es un 15,1%. O sea, la probabilidad de que z esté entre estos dos valores es un 15,1%. Entonces, cuando yo quiero calcular la probabilidad de que z esté entre dos valores, lo que tengo que hacer es mirar la tabla y restar las dos áreas. Esta área con esta, y así me da esta zona. Y esa zona corresponde entonces a la probabilidad de que esté entre esos dos valores. Veamos la C. Probabilidad de que z sea mayor que 2,32. Entonces, si graficamos esta curva, llamada la curva de Gauss, 2,32, supongamos que está ahí, que sea menor que 2,32 es esta área, pero yo quiero que sea z mayor que 2,32, o sea, me interesa esta área, porque esa es la probabilidad de que z sea mayor que 2,32. Como esta área es 1, puesto que esto es la función de densidad de una variable aleatoria continua, restamos 1 a esta área. Y esta área corresponde a la que nos da la tabla. Si miras la tabla, para que sea menor que 2,32 es 0,99. O sea, esto es 0,99. Por lo tanto, esta de acá sería 1 menos 0,99. Y eso es 0,01. O sea, un 1%. O sea, la probabilidad de que z sea mayor que 2,32, esta la calculamos como 1 menos la que me da la tabla, que era 0,99. Y eso me da un 1%. Veamos ahora la D. Nos dicen que cuál es la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 1,96. En este caso, cuando nos piden probabilidades para valores de z negativos, vamos a ocupar la simetría de la curva de Gauss. Menor o igual que menos 1,96, nos están preguntando por esta probabilidad o por esa área. Como la curva es simétrica, esta área es equivalente a la que verías en esta zona. O sea, esta probabilidad es la misma probabilidad de que z sea mayor o igual que 1,96. Y cuando era mayor o igual, recuerden que usábamos lo que usamos aquí, calculábamos lo contrario. O sea, a 1 le quitamos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,96, como lo hicimos acá. O sea, esto es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,96.
Si miramos la tabla, la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,96 era 0,975. Esto es en probabilidad 0,975. Entonces a 1 le quitamos 0,975 y eso me da 0,025. Y esa es una probabilidad de un 2,5%. Repito, cuando te pidan probabilidades para valores negativos, tienes que trabajar con los valores simétricos, porque la tabla toma solamente valores positivos. Si quiero que z sea menor o igual que menos 1,96, eso es equivalente a calcular la probabilidad de que z sea mayor o igual que 1,96. Y como la tabla me da menores iguales, lo que hago es hacer lo contrario. A 1 le quito esta probabilidad. Y esa probabilidad en la tabla, 1,96, nos dio 0,975. Restamos y me da 2,5%. Pasemos a la E. La probabilidad de que z esté entre menos 2 y 1,15. Yo siempre me ayudo de la gráfica porque así es más fácil determinar qué es lo que hay que hacer. Entonces, me están pidiendo entre menos 2, pongámoslo acá, y 1,15. Entonces, quiero calcular esa área que es equivalente a calcular la probabilidad. Entonces, para ello, tendría que restar el área que está a la izquierda de 1,15, que esa me la da la tabla. Tengo que restarle la probabilidad de que z sea menor que menos 2. A ver, voy a calcular esa parte acá. Que sea menor que menos 2, esto. Menor que menos 2 es esta parte, que es equivalente, ya lo dijimos, a mayor que 2. Y mayor que 2 es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 2. O sea, esta parte es 1 menos la probabilidad que sea menor que 2. Miramos la tabla. Que sea menor que 2 era 0,977. Por lo tanto, esto sería 1 menos 0,977, lo cual me da 0,023. Y esa sería entonces la probabilidad de esta parte. Nos vamos a la tabla. ¿Cuál es la probabilidad que sea z menor que 1,15? Que era 0,875. Esto es 0,875. Y le restamos esta probabilidad, que es la que calculamos acá, 0,023. Restamos. Nos queda 0,852. Y eso es un 85,2%. Por lo tanto, la probabilidad de que z esté entre menos 2 y 1,15 me da 85,2%. Este último es una mezcla de lo que hicimos anteriormente. Tuvimos que calcular la probabilidad de que z sea menor que 1,15 y le restamos la probabilidad de que z sea menor que menos 2. Que sea menor que menos 2 era equivalente a la probabilidad de que z sea mayor que 2. Y eso era igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 2, que es lo que hicimos acá. Restamos ambas probabilidades y nos da un 85,2%. Habíamos visto que cuando teníamos una normal tipificada, una normal estándar, eso significaba que la normal se distribuía según una media 0 y una desviación estándar 1. Eso es cuando uno tiene una normal tipificada. Y ahí usábamos la tabla. Y a veces puede ocurrir que la media no es 0 y la desviación estándar es 1. Y eso se le llama distribución normal, a secas. Entonces lo vamos a notar así, normal con media mu
y varianza sigma cuadrado. Cuando ocurre esto, nosotros no podemos usar la tabla que teníamos directamente porque la normal no está tipificada. Es decir, no es una normal con media 0 y desviación estándar 1. Para eso ocupamos este cambio de variable. O sea, la x que me están dando, que es esta, le vamos a restar la media y lo vamos a dividir por la desviación estándar. Y con eso se va a transformar en una variable z que está distribuida según una normal 0, 1. Y ahí podemos usar la tabla. Veamos un ejemplo. Supongamos que una persona rinde un test de inglés, por ejemplo, y se sabe que la media de ese test fue 500 puntos, con una desviación estándar de 50 puntos. Y yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad de obtener más de 600 puntos. O sea, quiero saber la probabilidad de que mi x sea mayor que 600 puntos. Este x no está distribuido según una normal estándar, porque su media no es 0 y la desviación estándar es 1. Entonces, en ese caso, aplicamos la tipificación, que es hacer este cambio. Entonces, para hacer ese cambio, a la x le restamos la media, que era 500, y lo dividimos por la desviación estándar. Eso lo hacemos acá también. Como a esta x le estoy quitando la media y la desviación estándar, esto se transforma en el z, que está estandarizado. Esto es 100 partido por 50, 2. Entonces, en buenas cuentas, esto que está acá es equivalente a calcular esto. Y esto está estandarizado, y eso podemos verlo en la tabla. Entonces, yo quiero calcular la probabilidad de que z sea mayor que 2. O sea, quiero calcular esta probabilidad. Como está estandarizado, buscamos en la tabla, pero en la tabla nos sale que z sea menor o igual que 2. O sea, la tabla nos está dando esta área. Y esa es 0,977. Como queremos la de acá, restamos 1 menos 0,977 y eso nos da 0,023. O sea, un 2,3%. La probabilidad de que tú obtengas más de 600 puntos en esta prueba es un 2,3%. Veamos la B ahora. La probabilidad de que x, o sea, que saques más de 608,5 puntos. Entonces hacemos lo mismo. Ahora me voy a saltar esta parte de la izquierda, de que es restarle la media y dividirlo por la desviación estándar. Ya sabemos que eso nos lleva al z. Acá 608,5, le restamos 500 y lo dividimos por 50. Eso me da 108,5 partido por 50. Hay que hacer este cálculo, 108,5 dividido por 50 y eso me da 2,7. Que sea mayor que 2,17. Ya vimos que era equivalente a hacer 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 2,17. O sea, es 1 menos esta probabilidad. Buscamos la tabla 2,17 y esa probabilidad es 0,985. Entonces tenemos que hacer 1 menos 0,985 y eso es 0,015. O sea, un 1,5%. Por lo tanto, la probabilidad de que saques más de 608,5 puntos es 1,5%. Veamos la de ahora. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que obtengas entre 418 y 557,5 puntos. ¿Por qué estos valores están extraños? Porque después cuando estandarizas tienes que caer en alguno de los sectores de la tabla. Si no te diera alguno de los valores que está en la tabla es porque algún cálculo malo hiciste. Pero siempre estos valores están hechos de tal forma que al restarle mu y dividirlo por la desviación estándar, tienes que caer en alguno de los z que está en la tabla. Entonces, hacemos lo mismo. A 418
le restamos la media, lo dividimos por la desviación estándar. Esto se transforma en un z, le restamos la media y lo dividimos por la desviación estándar. Si hacemos estos cálculos, nos da menos 1,64 y 1,15. Nos vamos a la gráfica y estamos calculando entonces entre menos 1,64 y 1,15. Estamos calculando esta área o esa probabilidad. Entonces, a la probabilidad de que z sea menor que 1,15, que esa la vemos en la tabla, le restamos esta de acá. Por razones de simetría, ya hemos dicho que esta probabilidad es la misma que esta. Entonces, como sacamos esta, nos vamos a la tabla y miramos cuál es la probabilidad de que z sea menor que 1,64 y eso es 0,95. Esto es 0,95. Si se lo quitamos a 1, o sea, 1 menos 0,95, nos da 0,05. Y esa sería entonces esta probabilidad. Y por razones de simetría dijimos que era igual a esta. Por lo tanto, esta es 0,05. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que esté entre menos 1,64 y 1,15? Habría que restar esta área con esta. Vamos a la tabla, 1,15, eso es 0,875. Esa es la probabilidad que sea z menor que 1,15. Y le restamos 0,05. O sea, esto sería 0,875 menos 0,05. Y eso es 0,825. O sea, un 82,5%. Una distribución binomial se puede acercar a una normal con ciertos requisitos que vamos a ver a continuación. Si tengo una binomial con parámetros n y p, donde n era, acuérdate, la cantidad total de repeticiones y p es la probabilidad de éxito, se puede aproximar a una normal con media mu y varianza sigma cuadrado, de tal forma que la media es n por p y la varianza es n por p por 1 menos p. Por lo tanto, la desviación estándar sería la raíz cuadrada de eso. Esto se puede hacer cuando se cumplen las siguientes condiciones. N es mayor o igual que 30, n por p es mayor que 5 y n por 1 menos p es mayor que 5. Si se cumplen esas condiciones, entonces tú puedes aproximar una binomial a una normal. Veamos un ejemplo. Supongamos que vamos a responder un test al azar que tiene 60 preguntas con 5 alternativas. Entonces la probabilidad de éxito es un quinto, porque tiene 5 alternativas. Veamos entonces cómo aproximar la binomial a la normal y veamos si se cumplen estas condiciones. 60 es el n, es mayor que 30, mayor o igual, estamos bien. N por p sería, voy a anotarlo acá, np es 60 por un quinto, que es 12, y eso es mayor que 5. N por 1 menos p sería 60 por 1 menos un quinto, me da 12 por 4, 48, y eso es mayor que 5. Por lo tanto, se están cumpliendo las condiciones. Entonces, por ejemplo, yo quiero calcular la probabilidad de obtener más de 18 preguntas buenas. En términos de la binomial, esto sería una locura, porque tendríamos que calcular la probabilidad que saques 19, 20, 21 hasta el 60. Sería enorme el cálculo. Entonces lo que vamos a hacer es aproximar esto a una normal. Entonces la media de la normal era n por p, que aquí está, 12. Tendríamos que la media de la normal sería 12. Y la desviación estándar sería n, que es lo que hicimos acá, por p, que era un quinto, por 1 menos p, 4 quintos. 5 en 60 es 12, 12 por 4, 48 quintos.
y eso es raíz de 9,6. Que lo voy a aproximar groseramente a 3. No tengo calculadora, así que lo voy a aproximar a 3. Solamente como efecto para explicar el ejercicio. Entonces, la desviación estándar sería 3. La normal, entonces, sabemos que tiene media 12 y desviación estándar que la aproximé a 3. Entonces, ocupamos lo que vimos anteriormente, tipificamos la variable, a 18 le restamos la media y lo dividimos por la desviación estándar. 18 menos 12 es 6, partido por 3 es 2. En la tabla tenemos que la probabilidad de que sea menor o igual que 2 es 0.977. Esa es esta probabilidad, pero nos interesa mayor que 2, esta de acá. Así que sería 1 menos 0.977 y eso es 0,023. Por lo tanto, la probabilidad de sacar más de 18 preguntas buenas, aproximándolo a la normal, me da un 2,3%. Bueno, como estamos ajustando la binomial a una normal y estamos pasando de una variable aleatoria discreta a una continua, se cometen muchos errores en los cálculos porque las variables son distintas, tienen naturaleza distinta. Para disminuir esos errores se aplica el factor de corrección de Yates o de Yates, que está explicado en el texto, pero para los efectos de la prueba esto no se aplica. Vamos a ver ahora intervalo de confianza. El intervalo de confianza se trata que nosotros tomamos una muestra y de esa muestra sacamos la media y a partir de esa media muestral tratamos de construir un intervalo que tenga una cierta probabilidad de contener a la media de la población. Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa y queremos saber cuántos gramos se le está echando a cada paquete, tomamos una muestra, a partir de esa muestra sacamos una media, supongamos 82 gramos, y con esa muestra construimos un intervalo que tiene una cierta probabilidad de contener la media de la población. Eso es lo que se llama un intervalo de confianza. Tiene esta forma. Un intervalo de confianza donde X barra es la media muestral, o sea, la media de la muestra que saqué. K es un coeficiente que depende del grado de confianza que estemos tomando, o sea, la probabilidad de contener a la media de la población, que es generalmente un 90, 95, 99%, etc. Ese es el grado, esa es la probabilidad de que contenga a la media poblacional. Sigma es la desviación estándar de la poblacional y n es el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. También se define el error. Le ponemos una E. El error es en buenas cuentas el tamaño de este intervalo, el rango. O sea, el máximo menos el mínimo. Si tú restas esto menos esto, te va a dar 2K sigma partido por raíz de n. Y ese se llama el error muestral. Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que construimos pelotas de tenis y tomamos una muestra. Y hemos determinado que la media muestral es 7,2 centímetros de diámetro. Supongamos que tomamos una muestra de 196, o sea, nuestra muestra tenía 196 unidades. Supongamos que la desviación estándar es 0,2 centímetros y vamos a tomar, por ejemplo, vamos a construir un intervalo de confianza al 95%. Este es el grado de confianza o la probabilidad de que el intervalo contenga la media poblacional. Entonces nuestro intervalo de confianza sería X barra, que es 7,2, menos K. Ese K
depende de este grado de confianza. Como estamos tomando o construyendo un intervalo que tenga un 95% de probabilidad, entonces los extremos nos quedan, por simetría, un 5%, sería 2,5 y 2,5%. Entonces, de aquí hasta este valor hay un 97,5%. Buscamos la tabla, ¿quién nos da 97,5%? Y eso me da 1,96. Por lo tanto, este valor es 1,96. Y ese es el K que aparece aquí. O sea, esto es 1,96. Repito, si el grado de confianza del intervalo que estamos construyendo es 95, vemos cuánto queda cada extremo. Aquí hay 2,5 y 2,5. Por lo tanto, acá habría un 97,5%. Buscamos la tabla. ¿Quién nos da? ¿Qué z nos da un 97,5? Y eso es 1,96. Y ese es el K que se pone aquí. Sigma es la desviación estándar poblacional. Y lo dividimos por raíz de n. Eran 196 unidades la muestra. Raíz de 196, eso es 14. Y el otro es lo mismo, pero con más. Y ese sería entonces nuestro intervalo de confianza. Y esto tendría, este intervalo, un 95% de probabilidad de contener a la media poblacional. Si, por ejemplo, quisiéramos que este fuera un 98%, supongamos que el grado de confianza del intervalo es 98, entonces acá me quedaría un 1% y un 1%. Luego hasta acá habría un 99%. Busquen la tabla, ¿quién me da un 99%? Y eso es 2,32. Por lo tanto, en este caso, el K sería 2,32. El K o el Z da lo mismo. En algunos libros le ponen Z alfa medio o Z de 1 menos alfa medio. Pero lo que quiero explicar es que si es un intervalo de confianza al 98%, tú ves cuánto falta de 98 a 100, que son 2. Tomo la mitad, 1. Así que tengo que ubicar en la tabla 98 más 1, el 99. Si este fuera el 99%, tendría que ubicar en la tabla quién me da un 99,5. Siempre a esto le sumas la mitad de lo que falta para 100. Y eso es lo que tienes que ubicar en la tabla y ese es el valor de K. Bueno, esto generalmente se deja expresado. Si hacemos el cálculo, esto me da 7,172 y 7,228. Pero como les digo, generalmente las respuestas se dejan así expresadas. En este capítulo vimos entonces la variable aleatoria continua, la función densidad. Acuérdense que la función densidad, el área bajo la curva era 1. El área correspondía a la probabilidad. Si teníamos un intervalo, la probabilidad correspondía al área entre la curva y ese intervalo. Después vimos distribución normal estándar o distribución normal tipificada, donde podíamos usar la tabla. Siempre la tabla nos indicaba la probabilidad de que z sea menor o igual que un cierto valor. Si la normal no estaba tipificada o no estaba estandarizada, es decir, no era una normal 0,1, teníamos que tipificarla a través de que z es igual a x menos mu partido por sigma. Y ahí podíamos tipificarla, la variable, y podíamos usar la tabla. Después aproximamos una binomial a una normal con las restricciones. La media era n por p y sigma era raíz de n por p por 1 menos p. Después vimos intervalo de confianza y así cerramos este capítulo. Bueno, quiero agradecer, hemos terminado los 21 capítulos, espero les sirva y si les sirvió, por favor compártelo y ayuda a difundir este material. Gracias, soy Eduardo Cid y gracias por habernos acompañado.